Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos pa' allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio espera por su caridad. A las manos de la congregación religiosa salesiana de la Iglesia Católica, que son las mejores manos acogedoras para formar jóvenes en alto riesgo. Apóyelos. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo, en el Distrito Nacional. Bien, bueno, hay muchas noticias para iniciar el programa de hoy, pero vamos a señalarle algo que yo entiendo que es agradable cuando suceden esas cosas, principalmente en un área tan delicada como es la energía eléctrica. Cuando se trabaja en ese sector, un sector que sabe uno que tiene un gran reto, que es cubrir una demanda que siempre está en expansión, porque si el país decreciera, uno dice, bueno, las actividades económicas están muy caídas, el país está mal, el país está muy pobre, no avanza porque no hay inversiones. Y si no hay inversiones, no se crean nuevas demandas de energía.
Pero esto es al revés, es un país que año tras año va requiriendo mayor cantidad de energía. Y cuando hay inversiones, principalmente extranjeras y criollas, hacia ese sector, uno tiene que saludar eso, porque son sectores estratégicos del país. El viernes se inauguró, como nosotros señalamos aquí, la subestación del Cabreto en San Luis, que la había anunciado la empresa de transmisión eléctrica, la ETEP, que nosotros habíamos anunciado, y que el presidente Abinader asistió a la inauguración también. Entonces, el viernes, además, hubo un primer Picasso, pero los primeros Picasso, cuando lo da el sector privado, hay que creerle, porque los del sector público se quedan ahí como en promesas, pero vamos a hablar más luego de eso. Pero esto es una empresa privada que se llama Washington Capital Solar, en Mata de Palma, en Guerra. Una planta solar de 50 megavatios. Y eso está muy bien también, porque una empresa privada, no sé si es norteamericana, que viene al país y, señores, 50 megavatios, son 50,000 kilos. Eso es una planta tremenda, a base de paneles. ¿Y cuántos paneles habrá que poner ahí? Eso es muy grande, de verdad. Es una planta respetable. Entonces son dos eventos que uno tiene que saludar, porque la subestación, estamos hablando de más de alrededor de 1.200 millones de pesos, creo que fue que anunció la ETEP. Vamos a ver qué dice la nota de prensa, porque la verdad que es interesante esto. Yo creo que uno tiene que publicitar estas cosas y darle calor, porque la verdad que es interesante que el país vaya conociendo de de la favorabilidad que hay para la inversión, que es siempre importante en los países que van en vía de desarrollo como el nuestro. En un acto en que participó el presidente, la ETEP puso en servicio varias líneas de transmisión que conectan la nueva subestación Cabreto, 345 a 138 kilovoltios, en la provincia de Santo Domingo, un conjunto de obras que robustecen el Sistema Nacional de Transmisión, incrementan la capacidad de transporte, disminuyen las pérdidas de transmisión, mejoran el despacho económico de las centrales de generación y facilitan la interconexión de nuevos proyectos de generación térmica y de fuentes renovables, como esta que acabo de mencionar principalmente, que también es en la misma área, esa área de Mata de Palma, ahí en Guerra. El administrador general de la ETEP, Martín Robles Morillo, indicó que es el primer anillo a 345 kilovoltios que realiza la ETEP en el sistema CENI, el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. El mismo forma parte de un lazo eléctrico que recorre e interconecta las subestaciones Julio Sabri y Cabreto, Bonao 3 Julio Sabri, un anillo que garantiza mayor flujo de potencia, estabilidad, continuidad y calidad en el suministro eléctrico en la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, en las regiones norte y este del país, convirtiendo esta subestación y las líneas 345 y 138 que la interconectan al CENI en una infraestructura de elevada importancia para el sector eléctrico de la República Dominicana. Y eso está muy bien. Hay que saludar esas inversiones porque el país no se detiene. El país debe seguir. Cesan los funcionarios, los gobiernos, pero sigue. Las autoridades se van cambiando y hay la continuidad del Estado. Excelente. Así que eso dice muy bien del país, porque son inversiones muy útiles, muy necesarias y generan empleos de calidad también. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Bueno, el viernes también hubo un anuncio
del Intran. El Intran es uno de los, diríamos, de las instituciones en que el gobierno no presentó cambio. Del cambio anunciado vimos muy poco en el Intran, porque el tránsito sigue siendo caótico, no se respetan las normas de tránsito, los vehículos transitan sin freno. Ahí vimos ese caso de un autobús en la carretera de Jarabacoa. Yo no sé cómo no hubo una desgracia mayor, pero hubo una desgracia porque se perdieron 2 vidas. Pero, o no sé si murieron gente de ese accidente, pero vi varios accidentes ahí por esa carretera. Pero ¿cómo es posible que un autobús cargado con 50, 40, 30 personas se vuelque y la justificación o la excusa que da el chofer es que se perdió los frenos? Pero es que no tiene freno. Pues si usted no tiene un sistema de freno adecuado, ¿cómo usted se puede involucrar en un viaje de tantas personas? Una carretera tan peligrosa que un vehículo, si no tiene buenos frenos, sus bandas de freno están nuevas, porque ahí hay que subir, ahí hay que bajar con el freno puesto prácticamente. Entonces, usted no puede hacer ese viaje, pero ¿quién chequea eso? No hay responsabilidad. Entonces, el Intran son de esos institutos que se crean para meter gente ahí a cobrar, crearle ambiente a los políticos, a los partidos, porque eso no son un instituto más, como hemos señalado siempre de toda esa cantidad de institutos, y siguen sugiriendo que se creen hasta el instituto del mango, el instituto del arroz, el instituto de la leche. Dios mío, qué locura. El instituto del ajo, me acuerdo yo, para un país que produce 35,000 quintales de ajo. Ustedes se imaginan. El instituto del ajo para producir 35,000 quintales mal producido, primero, porque no tenemos ni siquiera los rendimientos, la productividad, y segundo, por razones de escala, de economía de escala, no podemos sembrar eso aquí. Yo me he cansado de decir esas cosas, pero bien. Lo que quiero señalar es que el Intran anuncia 16 corredores, que fue, diríamos, lo único que se ha notado del cambio en el transporte, fue precisamente los corredores. 3 o 4 corredores que se han establecido, dijimos nosotros, en un pacto con el tigrismo choferil. Hasta ahora están funcionando, con problemas, porque los choferes se quejan, algunos choferes y los motoristas que hacen labores de transporte de pasajeros. Pero al anunciarse 16 más, me llama la atención. ¿Qué costo tienen esos corredores para el gobierno? Porque es que yo creo que no es verdad que ese tigrismo choferil callejero acepta como tan de buena fe. Bueno, tienen que comprar autobuses nuevos, 90 autobuses nuevos, 50, qué sé yo. Y ustedes tienen que brindar un servicio a 35 pesos en esos autobuses nuevos con aire acondicionado, muy cómodos. No pueden ir sobrecargados, apenas con lo que caben en sus asientos. Y ustedes pueden cobrar 35 pesos. Y es verdad que eso vale 35. Yo sospecho que ese servicio no cuesta menos de 100 pesos y que el gobierno está pagando un impuesto sombra o un peaje sombra de 65 pesos por ese trabajo. O está pagando algo, el gobierno está dando algo, porque a mí no hay quien me diga que eso están trabajando, como se dice, por las condiciones que han establecido los propios choferes con respecto a los pasajeros, a la relación pasajero-chofer. Yo no lo creo. Entonces, si se van a crear 16 corredores más, sería bueno que el director del Intran nos diga al pueblo dominicano que eso no le cuesta un centavo al Estado dominicano. Y si cuesta, que nos digan qué es lo que cuesta. O no pagan impuestos, o no los combustibles vienen exonerados, o los repuestos vienen exonerados, o qué es lo que se le exonera, qué es lo que se le da
a ese tigrismo choferil, repito yo. Ver un hombre como Hubiere, que yo he señalado muchísimas veces aquí, declarar asesor especial al señor Macarrulla, ex ministro de la presidencia, su asesor especial, una especie como de padrino del sindicato fenatarano, como he dicho yo otras veces, un sindicato que su ícono es la figura del Che Guevara. Y el señor Macarrulla representa uno de los grupos oligárquicos más importantes del país y de la zona. Si el Che viviera, con Hubiere no estuviera, porque imagínense ustedes. Todas esas cosas me traen esas interrogaciones o esas inquietudes que yo creo que deben ser aclaradas para yo cesar en estos comentarios y no hablar más de esas cosas. Bueno, hoy la Iglesia Católica está de fiesta, está brindándole a su grey católica, a la feligresía católica, un ambiente verdaderamente jubilar, porque es el jubileo o el año jubilar de la coronación de la Virgen de la Altagracia, la patrona del pueblo dominicano. 100 años se celebran de su coronación y es un evento que tiene ya un ribete internacional, porque incluso el Papa mismo se hizo representar con una delegación a la celebración que está haciendo, que se hizo hoy en el Parque Olímpico, en el Centro Olímpico, y que ya desde ayer en la Catedral de Santo Domingo se han hecho eventos muy importantes, muy propios de la liturgia católica, y bueno, la feligresía ha asistido masivamente, el Parque Olímpico bien asistido, y eso es un ejemplo de que el pueblo dominicano tiene su fe robustecida y que la Virgen de la Altagracia sigue siendo la protectora del pueblo dominicano, y que nosotros siempre hemos dicho, o repetimos, lo que han dicho otros ya hace muchos años, de que la providencia divina siempre cuida al pueblo dominicano, que posa sus manos en el pueblo dominicano. Y eso es verdaderamente emocionante, porque la Iglesia Católica en el país tiene sus críticos, y en el mundo entero se sabe, pero no hay nada humano que no tenga errores. Se ha señalado, todos los grandes pensadores de la historia han tenido que admitir eso. La Iglesia Católica está conformada por humanos, seres humanos, y hay pecados, muchísimos pecados, y acciones pecaminosas, porque ¿quién no sabe eso? El Vaticano está lleno de muchísimas conductas cuestionables. Cuando uno lee algunos autores que escriben sobre temas vaticanistas, pero son terribles las cosas que uno, bueno, tiene que leer ahí, son muy fuertes, pero la Iglesia sigue siendo la Iglesia Católica. Entonces muchas veces vemos otras derivaciones cristianas que critican la Iglesia, que la Iglesia tiene ventaja, que a la Iglesia la protegen, que la Iglesia, el Estado, con ese concordato le da de todo, y hay una discriminación con las demás iglesias. Pero yo he señalado muchas veces que la Iglesia no es solamente ir a rezar, y los curas que van y administran la Eucaristía y qué sé yo. Y esa labor que yo he señalado otras veces aquí de cuidar de los templos, cuidar de los monumentos, cuidar de todas esas obras de arte que están en las iglesias, en el Vaticano, en todos los
los centros de control de la iglesia, cuidar ese patrimonio, señores. Eso no se le puede entregar a cualquier persona que diga, yo voy a hacer una iglesia evangélica aquí, hacen una corriente y hay miles de corrientes. La iglesia no opera así. Cuidar ese patrimonio, señores, escultórico, pictórico, de bibliotecario, qué sé yo, tantas cosas que tiene la iglesia, documentos de todos los tipos, objetos valiosos que tienen no solamente un valor, no un valor económico y esa cosa, sino el valor espiritual mismo y todo, cultural, qué sé yo, humanístico. Ahí hay muchas cosas que la iglesia tiene que ver. Entonces la iglesia tiene que ser una institución distinta a las demás, porque es que las demás no tienen esas responsabilidades que tiene la iglesia. Entonces hay que admitir que no todos son iguales, o dentro de que seamos todos iguales, hay unos que son más iguales que otros. Lamentablemente tiene que ser así. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, entonces, bueno, ya vimos lo de la iglesia, esa Virgen de la Altagracia, esa vocación en Higüey, principalmente en la Basílica, que es donde está su lugar imperpetuum, como dicen los latinos. Esa advocación imperpetuum, eso es en la Basílica, y se ha hecho una advocación casi caribeña, porque mucha gente de Haití viene también aquí a las fechas del 21 de enero, el Día de la Altagracia. Bueno, la advocación altagraciana en República Dominicana, eso es de respeto, esa es la verdad. Igual que las Mercedes también, que esas son dos vírgenes que cuidan al pueblo dominicano. Bueno, en educación,
yo creo que en educación, con lo que señalaba el ministro nuevo sobre las condiciones de las escuelas para estudiar en una escuela, yo he dicho siempre que nosotros, los estudiantes de Villa González, cuando éramos niños, en Villa González, tiempo de Trujillo, el régimen no alcanzaba a dotar de escuelas todo el país. El país era más pobre. El régimen tenía ocupaciones porque se ocupaba de la escuela. La escuela de Trujillo, se puede decir que no teníamos todas las escuelas adecuadas. Pero había un control del docente y el docente tenía control del estudiante. Y el régimen obligaba también a que el tutor se ocupara de los muchachos y de los asuntos de la escuela. Entonces podíamos estudiar en un rancho de tabaco. En Villa González estudiamos un rancho de tabaco. Y no había, y los sanitarios eran letrinas. Pero nosotros aprendíamos y los maestros eran buenos. Es decir, el local es necesario y muy bueno que hayan locales adecuados porque el ser humano tiene que mejorar, no empeorar, y tenemos que ir a más, no a menos. Entonces, los tiempos han cambiado. Hoy tenemos mejores servicios de agua potable. Para esa época había muchas deficiencias también para dotar los centros escolares de agua potable, pero lo poco que le llegaba estaba bien servida. El agua se podía tomar. En tiempo de Trujillo el agua se la podían tomar a la gente y no le hacía daño. Pero los maestros, yo me acuerdo que los estudiantes, ¿por qué teníamos que aprender? Porque que cada cierto tiempo se apareció un inspector del Ministerio de Educación. Entonces ese inspector visitaba las escuelas, pero tenía la opción de hacerle cualquier pregunta a un estudiante y ver y medir el nivel, la calidad de la enseñanza, del aprendizaje. Y el maestro en ese tiempo temblaba cuando veía a un inspector que llegaba a esas escuelas. Pero el inspector era un inspector de verdad. Esos eran inspectores de verdad en la era de Trujillo, porque es que nadie podía mentirle a nadie. Y esas cosas hacían que los estudiantes no fueran malos, eran buenos los estudiantes. Pero bien, uno no va a aspirar, o no puede aceptar que aquellas cosas sigan hoy si tenemos mejores condiciones para que haya escuela adecuada. El ministro ha dicho que, bueno, una escuela si no tiene buenos baños, los muchachos no se sienten bien, no van a aprender. Y esas cosas, yo creo que en vista de que no hay respeto en la escuela ahora mismo, porque usted le hace los baños nuevos y los destruyen los mismos estudiantes. Y ponen los pies en las paredes y ensucian las paredes y destruyen las persianas, porque es que hay un ambiente destructivo. Los maestros no quieren ya meterse en eso porque lo más que pueden recibir es una bofetada de un estudiante o una turba de estudiantes que le cae encima al maestro y lo agreda, porque no hay consecuencias. Pero yo creo que el nuevo ministro puede crear, yo no sé si en las escuelas existe esa unidad hoy, pero una unidad que se pueda llamar de ornato escolar, pienso yo. Que se ocupen de esas cosas, que involucren incluso a los padres, qué sé yo, a los tutores. Los maestros tienen que estar todos involucrados en una especie de consejo de que se cuiden la escuela. Por ejemplo, dotar la escuela de que se haya el agua potable, o agua, por lo menos para descargar los baños. Que las paredes no luzcan deterioradas, que haya un huerto escolar. Pues se forman los huertos porque agricultura tiene muchísimos agrónomos y que incorporen a los
cancelados y se pueden incorporar en huertos escolares, que son muy importantes esos huertos, para que los muchachos hagan conciencia de lo que son las plantas, la agricultura, la alimentación, qué sé yo. Y además la terapia laboral, que trabajen y hagan ejercicios agroclimatológicos, si cabe ahí también, porque hasta del clima se le habla a los muchachos para que aprendan. Y esa cosa habría mayor integración en la escuela, pero el ornato escolar, alguien que vele por cuidar esas escuelas, porque es que las escuelas se construyen y se destruyen, o la destruyen, mejor dicho, a la vista de los profesores, pero los profesores no le pueden llamar la atención a estos muchachos porque es que están por su cuenta. Entonces tiene que haber una unidad que se dé a respetar ahí. Porque es que si no hay respeto, si no hay fuerza, no hay forma de llegar a ningún lado. Como está este ambiente libertino de democracia que ha abierto las libertades, entonces la gente, bueno, se pasa, como dicen. Le dan la mano y se cogen el pie, como dicen el refrán. Esa es la pura verdad. Bueno, entonces, Dios mío, el caso haitiano, yo no sé qué va a pasar aquí. Yo oí al doctor Marino Vinicio Castillo ayer referirse a ese tema en la respuesta. Y la verdad que yo con este gobierno no tengo esperanza en asuntos migratorios. Respeto, he dicho a mis amigos que han hecho elogio del presidente, su política migratoria, que ese muro y esa cosa, y yo sigo en mi posición de aprehensión. ¿Por qué? Porque el gobierno, con el caso de la migración haitiana, el presidente básicamente habló, pero habló para hablar, para dejarse oír, para lucir bonito su discurso, pero la ejecutoria no tiene decisiones, el presidente. Ese muro no es un muro nada, como yo he dicho, eso es una verja aduanal. Y ojalá yo estar equivocado. Ojalá estar equivocado. Lo digo con toda honestidad. Porque lo que uno quiere es que haya un muro ahí, pero un muro de verdad. Que no tiene que ser un muro antinegro, como hemos dicho, ni un muro psicológico, ni sociológico, ni qué sé yo, ni antropológico, ni un muro sanitario, ni siquiera sanitario. Es un muro que regule las operaciones del ilícito, pero la frontera está abierta. Y los guardias son peores, porque a ellos que lo han puesto a cuidar la puerta, y entonces el ministro de Defensa vive mintiéndonos. Eso está sellado y cuidado, claro que está sellado y cuidado. ¿Cómo va a haber problemas si los haitianos entran como le da su gana y entran para su otro país, que es República Dominicana? El gobierno de Luis Abinader en materia migratoria está reprobado. Manuel Fermín, lo he dicho responsablemente. No hay forma, porque no es verdad que el discurso del presidente es un discurso que nos agrada a los dominicanos, ir a Naciones Unidas y exigirle a los organismos internacionales, sin nombrarlo, que ayuden a Haití. Ya ese es el compromiso de República Dominicana. No, presidente Abinader, ese no es el compromiso. El compromiso de República Dominicana es que usted repatrie los que están aquí dentro. Ni siquiera que los cense los que están aquí dentro, porque usted no tiene que censar ilegales, usted lo que tiene que repatriar ilegales, no censarlos. Ahora, ¿cómo es posible que el país acepte que los extranjeros norteamericanos, franceses, canadienses, gente de ONU, gente de OEA, defiendan a los haitianos? Como dicen, a capa y espada los defienden cuando están en República Dominicana. De Chile lo votan, de Brasil lo votan de Cuba, lo votan de Estados Unidos, lo votan de Panamá, de Colombia, de México, y nadie dice nada. Si lo votan de República Dominicana, el chisme, la escandalera. Pero eso parece que a las autoridades nacionales no le llama la atención. Pero ¿qué es lo que más preocupa del gobierno o de la mala estrategia
que no es una mala, eso no es una estrategia, sino es una conducta pro-haitiana que tiene el gobierno del presidente Luis Abinader. ¿Por qué? Porque el presidente que nombra ese colectivo que está ahí pro-haitiano, que se distingue porque están en los cargos más importantes. Porque, señores, el director de Medio Ambiente, el de Economía y Planificación, todos los recursos externos que llegan a este país entran por las manos de Pavel Issa, pro-haitiano. Un pro-haitiano jurado, y firmado y jurado pro-haitiano. Entonces, usted busca Relaciones Exteriores. Todo ese personal, yo recuerdo aquella lista que se publicó de los que apoyaron a que no se desnacionalizara a los haitianos en República Dominicana. De esa lista, todos los del PRM que firmaron en esa lista están trabajando, todos son miembros del gobierno prominentes y prominentísimos del gobierno. Entonces, ¿cuál es la política migratoria que yo voy a apoyar del presidente Abinader? ¿Cuál es? Que el presidente habla alto y claro sobre el problema haitiano. ¿Y qué beneficio me da eso al país? ¿Puedo creer en eso cuando todo un colectivo de su gobierno que tiene este gobierno es más pro-haitiano que de Danilo Medina? Porque en el gobierno de Danilo Medina nada más habían dos que se veían notoriamente pro-haitiano, vamos a decir que era el propio Danilo Medina y el señor Gustavo Montalvo, que era un agente prácticamente en eso. Y el relacionador público que tenía que ser eco de eso, el señor Rodríguez Marchena. Pero esos eran los únicos cabezas visibles pro-haitianas. Fadul, el que estaba en Interior, pero eran 3 o 4. Pero es que aquí es el colectivo entero que está en el gobierno de Luis Abinader. Entonces, en materia migratoria, el gobierno de Luis Abinader saca 0, digo yo, Manuel Fermín, 0. Porque esa valla que se inició, que pudiera darle una valoración alta al gobierno, esa valla, Manuel Fermín ha dicho que es una valla aduanal para ayudar a Haití. Entonces, ¿en qué nos beneficia? ¿Cuál es la política migratoria del gobierno? Si está cargado de pro-haitianos, de gente jurados, traidores del país. ¿A dónde vamos? Vamos a una breve pausa y volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente.
Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. El dominicano, cuando quiere, puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, mañana el gobierno de don Luis Abinader cumple 2 años. Y estamos hablando que son la mitad del periodo. Más de 800 días, señores. Más de 800 días de ejercicio gubernamental. Y los partidos de oposición, los 2 principales partidos de oposición, la Fuerza del Pueblo ha dicho que es un gobierno que promete mucho y hace poco. Dice el PLD que no tiene nada que celebrar y mucho que lamentar. Esas han sido las 2 expresiones que vienen de las 2 organizaciones más importantes que se le oponen al gobierno. Nosotros siempre le advertimos al presidente desde que se inició este gobierno, digo, presidente, ese gobierno coloquial no es bueno, porque es que un gobierno coloquial, el gobierno de la calle, es un gobierno que compromete demasiado al presidente a tener que decir que sí a todo lo que le pidan, pero él no lo va a poder cumplir. Y la realidad es esa. Muchos pactos, pero no queremos pactos, queremos partos. Entonces el gobierno, ¿qué le ha faltado? Esas iniciativas propias del gobierno. El gobierno, en vez de cambio, ¿qué te digo? Tiene un empeño por trabajar. Y el presidente lo demuestra, él sale y va a todo. A todo. Donde una calle la pavimentaron, mire, un pedazo de calle lo pavimentaron ahí en Mano Guayabo, el presidente fue a inaugurar eso. Pero bien. Me dirán que son obras públicas y el presidente nadie le puede prohibir que vaya a una obra pública, es verdad. Pero yo he dicho que las labores de un presidente, y son tantas las complicaciones, los consejos, las trampas, todas esas cosas que le llegan a un presidente. Y por qué no hasta los chismes, para saber discernir los chismes. Pero hay que estar allí sentado en su escritorio. Yo he dicho, tráiganme una foto del presidente despachando. No despacha en su escritorio, no lo vemos. Entonces, vi una reminiscencia del doctor Castillo el sábado en el Listín Diario sobre un consejo de un hombre, de un veterano a un presidente joven. Ojalá el presidente lea eso, pero que haga lectura razonada de eso que le está diciendo el doctor Castillo. Nosotros que nos hemos cansado de hablar de los Salomones, porque alguien le explique al presidente. Presidente, mire, usted no puede estar comprometiendo todas sus palabras. Fíjense lo que le dicen los partidos de oposición. Es la misma crítica, todo el mundo le dice lo mismo. Digo, todo el mundo en la oposición. Entonces el gobierno ha tenido un comportamiento prácticamente reprobatorio en algunas de esas áreas vitalísimas. La delincuencia, la violencia, el problema de la educación, un verdadero un fracaso, pero todas fueron advertencias hechas con tiempo, pero no se le pone atención a nadie, porque es que la calle no da tiempo. El presidente parece que no da tiempo a discernir las cosas y pensar, señores, ¿qué estará pasando? ¿Qué le pasará a mi amigo Fulcar? Que está, déjame llamar a Fulcar, mira, ven por aquí, vamos, ¿qué es lo que está pasando? Mira, hay mucho,
veo mucho ruido, donde quiera, cada vez que inicia tú algo, viene un enredo y hay que ver cómo podemos modificar. Te falta algo, te faltan asesores, gente que te pueda ayudar, ¿qué es lo que pasa? Pero el presidente, mientras sigue eso, está en la calle. Y eso son cosas que yo digo, el empeño. Entonces, ¿dónde están las iniciativas propias? No las hay. El PLD hoy, yo diría, que el PLD ha sido hasta... ha sido como, no humano, ese no es el término, pero bien, ha sido poco sairiente con el gobierno, pero francamente el PLD pudo haberle dicho, ¿y cuál es el cambio si todo lo que están haciendo, las obras, es una continuidad de lo que hacíamos nosotros? Ustedes se imaginan que a un gobierno le tenga que decir la oposición, pero ¿y dónde está el cambio? Un gobierno que llegó con ese eslogan del cambio. Y que el gobierno anterior le diga, miren, pero es que ustedes han seguido las mismas obras. Miren, ustedes fueron críticos del metro, del teleférico, y eso es lo que están haciendo. Las presas, la de Monte Grande y la presa de Guayubín, por allá, esa presa la dejamos nosotros iniciada. Y ya bien avanzada la de Monte Grande. Que la de Monte Grande quedó con más de un 50% de construcción. Y ya se había corregido el problema de la presa de Sabanayegua. El INDRI de ese tiempo no es el INDRI de este tiempo. Vamos a estar claros. Bueno, entonces, eso ha sido notorio. Si buscan la parte de la seguridad, de la parte social, ya todo eso estaba montado, las tarjetas, las ayudas, el SENASA. Es decir, todo, el gobierno ha encontrado todo en los mismos rieles que lo montó el anterior. Sus obras, el asfaltado, siguen asfaltando a retazos, como digo yo, porque tampoco se terminan los trabajos. Y en esas áreas el gobierno ha dado pruebas muy flojas, verdaderamente muy flojas. Entonces se le están anotando esos hierros al gobierno, fallos que son fallos muy visibles, pero no hubo corrección, no se escucha a nadie y se tiene la razón. El gobierno tiene áreas que se han distinguido, lo hemos dicho nosotros, y tiene que exhibir el esfuerzo y el empeño en continuar lo que ya se venía haciendo desde el anterior gobierno. También, que eso es otra. O sea, el área de éxito, por ejemplo, el área de la economía. Yo he hablado ya en amplio de esa situación, pero Valdés viene de tener ahí 18 años corrido dirigiendo el Banco Central. Entonces, la política económica, los fundamentos de política económica o macroeconómicos, es el mismo modelo Valdés que viene. Entonces, ¿dónde está el cambio? Si es el mismo modelo que se aplica. La pandemia, ya todos los programas estaban montados, menos las vacunas, pero si el gobierno de Danilo Medina hubiera seguido, las vacunas hubieran venido también. Porque tenían que buscar las vacunas. Ahora desde la oposición ya ellos no tenían que buscar la vacuna. A eso le tocaba al gobierno que le sucedía. Entonces el gobierno de Luis Abinader tenía que buscar la vacuna. Claro, hubo decisiones efectivas, decisiones correctas del presidente y decisivas, y esas cosas son importantes. Entonces el gobierno ha dado prueba de eficiencia en esas áreas. Aduanas ha sido un éxito, e impuesto interno con las recaudaciones, es decir, el gobierno tiene luces que enseñar. Pero entonces termina siendo, como yo digo muchas veces, un gobierno archipielágico. Es decir, actúan como un archipiélago de islas que andan bien y hay islas que andan mal. Y el gobierno no debiera tener las dificultades que presentan algunas áreas,
porque el presidente, bueno, no quiere respetar a sus amigos, no quiere molestarle, pero no se puede actuar así. Y esperar entonces el tercer año, que yo he señalado que los problemas del PRD, pero el PRD-M de hoy tiene que enfrentar probablemente ese síndrome del tercer año, que ha sido tan funesto para los gobiernos del PRD, fue fatal. El gobierno de Hipólito Mejía, yo he dicho aquí, en el segundo año, bueno, fueron unas elecciones en el 2002 y sacó 29 senadores de 30. Le animaba a la reelección. El tercer año, todo el mundo sabe la debacle. El gobierno de Salvador Blanco, igual. Y el de don Antonio, peor, porque don Antonio terminó suicidándose. Después del tercer año, los gobiernos del PRD entran en una especie, se enrocan, vienen en un enrocamiento, y eso es peligroso y dañino. No sé cómo lo va a enfrentar el presidente Abinader, ojalá, pero vamos a ver mañana su discurso, donde él hará una relatoría ahí de sus obras, de su gestión. Saldrá a defender cosas como esta que yo estoy diciendo, saldrá en defensa o presentará excusa en las áreas donde no ha habido resultados efectivos, claros de que el cambio no ha podido suceder. Entonces, lo que hemos dicho, de los pactos, pero se hizo pacto eléctrico, no funciona. Se hizo pacto con los banqueros, pacto con los banqueros, con los riferos, pacto con los comerciantes, pacto con médicos, pacto con todos los sectores se ha pactado. Por eso digo, necesitamos pactos, no pactos, porque que los pactos no funcionan. Se quedan uno a mitad de camino, otros no arrancan, otros no lo cumplen. En resumen, bajo esa premisa no es verdad que el gobierno va a salir exitoso. Entonces los gobiernos pueden a veces, digo yo, pueden ser más efectivos, son más amplios y no quedarse en áreas oscuras y áreas semioscuras o áreas, ¿cómo le llaman a esto también? Estas áreas tipo de el gato, como la del gato pardo, pues serían como áreas, bueno, no recuerdo, pardas. Y eso, ¿qué necesidad tiene el gobierno, por ejemplo, de cargar con una crisis en la educación, como decíamos nosotros? Si la misma delincuencia, ¿qué ha pasado? Con el caso de la migración, ¿por qué el gobierno no ha sido ejemplar? ¿Por qué? Con muchísimos novatos en el área del agua, el agua potable, los caminos, las calles, los problemas de las comunidades, muchísimos problemas, los problemas hospitalarios, los medicamentos, son innúmeros los problemas que andan ahí sin solución, las ofertas de obras, las promesas que se quedan no a medio camino, ni siquiera sin arrancar, porque que no hay los recursos, ni siquiera los recursos humanos, a veces los hay para hacerle frente a tantas promesas. Hoy recibe el gobierno prácticamente burlas de la oposición, de una oposición que hay que decir lo siguiente, en el gobierno hizo obras inconmensurables. Claro, con el mérito de tomar el préstamo, fácil. Como yo he dicho, así llena cualquiera una casa de muebles, pero muebles que están fiados a crédito y después cuando yo tenga que pagar. Entonces, ¿cuál es el mérito que tienen los gobiernos ahora, como muchas veces hemos tenido nosotros que señalar por tanto tiempo aquí en estos programas? De que con el ejemplo que tuvimos de gobiernos que fueron tan ahorrativos, gobiernos que hicieron una obra colosal en el país, con ahorro interno. Entonces estos gobiernos tienen unos déficits presupuestarios
enorme. Todas las obras las tienen que iniciar con un préstamo. Y lo que se recauda es para regalarlo. ¿Y entonces para dónde que vamos? Entonces es un éxito. Las políticas sociales del gobierno tienen éxito. La gente se siente a gusto, se siente bien que le regalen. Pero ¿y qué efecto desarrollista, qué efecto positivo tiene eso para el desarrollo del país? El único efecto que tiene es que aquieta la zozobra social. Pero no podemos jugar al miedo, no podemos gobernar con el miedo, el temor a que la gente se moleste, y para que no se moleste vamos a darle entonces pan y circo, porque no vamos a llegar a ningún lado. Entonces el gobierno está cargado de luces y de sombras. Donde pudo haber mucha luz, ha habido sombra por ineficacia del funcionariado que ha actuado con la buena fe del presidente, que lo ha nombrado de buena fe, porque todos lo nombran con la fe de que sirvan al país. Pero cuando no hay gerencia, si no hay una buena gerencia, lamentablemente el gobierno termina en forma verdaderamente, no voy a decir que este gobierno puede terminar en forma apestosa, no es verdad. Porque uno de sus logros también ha sido vender la transparencia, y hasta ahora, salvo algunos asomos y casos denunciados pero no probados de que hay tolerancia a la corrupción, pero ese ha sido una de las, diríamos, de las zonas que el gobierno puede exhibir, ha sido el de vender una imagen de decencia en la administración de lo público. Seguiremos con estos temas más luego, porque después del discurso del presidente habrán también muchos comentarios, muchas notas, y habrá que ver a qué tema se va a referir el presidente. Y nosotros entonces tomar notas de ellos. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.